El día de hoy voy a tocar el tema, Dios no necesita cambiar, nosotros sí. Para lo cual quisiera que vayamos al profeta Malaquías, el capítulo 3, el versículo 6. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, yo no cambio, es la razón por la que tú no has sido destruido. Posiblemente muchas veces te has desanimado, pero la razón por la que el día de hoy estás aquí es porque las misericordias de Dios no han decaído. Y Él todavía está brindando una oportunidad. Sus misericordias no han menguado y es la razón por la que te permite estar el día de hoy acá. ¡Qué extraordinario! Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y podrá decir, por esto Luis no ha sido consumido porque él no cambia. Y aplíquele el nombre suyo, ¿no? Por esto, entonces, por esto es que yo no he sido consumido. La Biblia constantemente nos ha instado a renovar nuestra mente, a estar llenos del Espíritu, a no conformarnos a este mundo. Nos insta a morir al viejo hombre, nos insta a morir a las cosas que antes nos esclavizaba. ¿Y hasta dónde tengo que cambiar? ¿Hasta dónde tengo que renovar la mente? ¿Cuándo va a ser el tope? ¿Hasta qué momento voy a dejar ya de cambiar? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta. En Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué tenemos que renovarlos? Bueno, acá dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo, Pablo? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos han llegado a la unidad de la fe? ¿Ya llegó ya? Todavía. Entonces todavía tiene que seguir siendo perfeccionado. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién llegó a la estatura de la plenitud de Cristo? Entonces todavía necesitamos ser perfeccionados, necesitamos cambiar, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nosotros y nos cambie. Este pasaje que acabamos de leer marca la ruta a seguir en nuestro caminar como cristiano verdadero. Sin duda, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, está vislumbrando un camino no fácil, es un camino de subida. Es un camino tan empinado que se va a cansar más que cuando yo subo a mi casa. Bueno, los que saben dónde yo vivo, la subida, ¿no? Se va a cansar. En el que todos, dice aquí, debemos de llegar a cierta estatura. Así como un niño necesita crecer, necesita desarrollarse y llegar a la madurez, a esto también es lo que nos está llamando la palabra. ¿A qué estatura, Pablo? Bueno, Pablo ahí concluye en la parte final, dice, hasta la medida de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, ese es tu tope. O sea, toda nuestra vida tenemos que ir, ¿qué? Cambiando. Pero no negativamente, cambiando para bien. ¿Lo vamos a hacer nosotros? Es un poco difícil. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios que pueda obrar en nosotros. Y déjeme decir, es un verdadero reto y algo que parece imposible alcanzar. Pues para llegar a la estatura de Cristo sí que está complicado. Y muchos dirán, no, pues así me desanimo, ¿no? O sea, pero quiero que quede claro esto. Lo que quiso de alguna manera expresar Dios con este pasaje es que en esta vida, ¿sabe qué? No alcanzaremos perfección, pero nuestro camino se va a caracterizar por buscar esa medida. Debo anhelar llegar a la estatura de Cristo. No lo voy a alcanzar, pero yo debo anhelar. Y el que me va a ayudar es realmente el Espíritu Santo de Dios. Decimos muchas veces, yo quiero ser como Cristo.
Sí, a veces se lo ha pensado, sobre todo cuando hay un mensaje que de repente lo ha confrontado, le ha enseñado, ha traído edificaciones. Yo quisiera ser como Cristo. Y es una expresión bastante comprometedora y muchas veces se está realizando o diciendo sin entendimiento. Como cristianos, se los puedo expresar con bastante amor. No aplica el dicho aquí entre nosotros: quien me quiera, que me quiera como soy, nunca voy a cambiar. ¿Ha escuchado ese dicho? El que me quiera, algo así dice, ¿no? Tiene que quererme como soy. Yo no voy a cambiar. ¿Sabe qué? Tienes que cambiar. La Biblia acaba de decir que tienes que cambiar. Tú vas a cambiar. El único que no cambia es Dios. Pero como tú y yo no somos perfectos, necesitamos cambiar. No podemos ponernos en ese plan. Cuando tú te pones en ese plan, estás diciendo que Dios se equivocó en su palabra. Pues, ¿quién alcanzó la perfección para decir, yo no voy a cambiar, yo estoy bien? ¿Quién de nosotros piensa que no puede mejorar ya en algunas áreas? Yo, así de principio, les digo, Dios no nos quiere tal como somos. Dios nos aceptó, sí. En nuestros pecados fuimos aceptados en Cristo, pero Dios no nos quiere así como somos. Más bien Él quiere transformar estas áreas de debilidad nuestra. Quiere transformar esos pecados, quiere transformar esas imperfecciones, y Él, si somos hijos, genuinamente nos va a hacer crecer, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que Dios quiere. Tal como estamos, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Así que no nos traguemos esos dichos, pues quien te quiera te hará crecer. Eso es en el mundo. Acá no, Dios te va a hacer crecer. Dios te va a ayudar a cambiar. Y Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú te renueves tu mente. Transformaos pues, ¿verdad? Esa mente carnal en una mente espiritual. Dios sí nos ama y por eso buscará siempre que cambiemos. Por eso buscará que siempre vayamos en esa perfección. En esta vida, evidentemente, la perfección no existe. Y entonces, cuando vamos mejorando, cuando vamos cambiando, esa es señal que Dios está trabajando en nosotros. Y entonces podemos decirle gracias, Señor, porque tú estás trabajando conmigo. Cuando viene una situación, cuando de repente la esposa salta y dice cosas que te hacen sentir mal, entonces gracias, Señor, porque la estás usando. Sí, tal vez en primera instancia no resulte así. No resulta tan placentero que de repente la esposa te comienza a ver y a criticarte, o viceversa, el esposo. En lugar de responder de una manera emocional, emotiva, tenemos que decir gracias, Señor, porque estás sacando lo mejor de mi carácter. Estás desechando todo aquello que no me agrada, que no te agrada a ti, y que no debo conformarme a esta imagen mundana, sino que a través de eso es justamente que tú me vas a conformar a la imagen de Cristo. Así que nunca nos olvidemos, Dios no necesita cambiar. Nosotros, sí. ¿Por qué no necesita cambiar Dios? Porque en primer lugar, Dios es inmutable. Dios en su ser y sus perfecciones. Dice Malaquías 3:6 que leíamos al inicio, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué significa inmutable o inmutabilidad? Bueno, esta palabra inmutable viene del latín immutabilis, que significa no mudable, que no puede ni se puede cambiar. Y los teólogos, hablando ya en esos términos, definen la inmutabilidad de Dios de la siguiente forma. Se lo voy a leer textualmente. Dice, Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en el efecto actúa y siente emociones, y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Pero Él no cambia. Él no necesita cambiar. ¿Por qué Dios no necesita cambiar? Por una sola razón, porque Él es perfecto. Nosotros no. Nosotros necesitamos cambiar para poder mejorar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay cambio. Dios no va a cambiar. Tú puedes hacer tus rabietas, Dios no va a cambiar.
Ah, no, si Dios no contesta, entonces no voy a la iglesia. Tú podrás amenazar con que no vienes a la iglesia, pues tiras a otro lugar, ¿verdad? Es tu problema, no es problema de Dios. Dios no va a cambiar. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a cambiar porque nosotros nos ponemos nuestros moños, decimos acá en mexicano, ¿verdad? A ver, ¿cuántos, honestamente, no levanten la mano, pero cuántos se han puesto sus moños, ¿no? Para poder servir a Dios? ¿Cuántos? ¿Se dan cuenta? Y creemos que Dios va a cambiar. Y yo digo, con la pequeñez que nosotros somos. Imagínense si Dios nos hubiera hecho al nivel de los ángeles. No, pues ya seríamos, nos hizo menor que los ángeles y aún así nos ponemos nuestros moños. No, yo no voy a la iglesia porque no sé qué, porque no sé cuánto. Imagínense ustedes. ¿No se da cuenta que a veces hemos sido ridículos? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Pues yo sí me doy cuenta, hermano. El ser humano y todo lo que vemos en este mundo, podemos o somos testigos de que están sufriendo cambios. Las montañas, por más grandes y fuertes, sufren la erosión con la lluvia, con el viento. ¿Y qué van pasando? Se van desgastando. Van sufriendo cambios. En el invierno, en algunas montañas de la sierra se cubren de hielo. Luego viene el verano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Disuelve todo y van cambiando, ¿no? Eso es lo que sucede. En nuestro medio ambiente, con lo que estamos viendo, hoy hace calor, mañana frío, más y luego llueve, más si vivimos en Monterrey. Tenemos todas las estaciones del año en un día. Y va cambiando. ¿Verdad? Hace 2 días estaba el frío insoportable, aunque hoy subió la temperatura, pero las casas quedaron frías. Va cambiando, así es, ¿no? Mientras que acá vemos que está de repente lloviendo. Cuando vino la temporada de lluvia, recuerdan, en San Luis, que está cerquita, 6 horas, una sequía tremenda. Y los campesinos se estaban quejando de eso. Todas las criaturas cambian, el medio ambiente cambia, lo que nos rodea cambia, mas Dios permanece igualito para siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios no es como nosotros. Él permanece eternamente sin cambios, sin modificaciones, sin mejorar o empeorar. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Él es perfecto. Él no necesita mejorar. Él ya es mejor. Él no necesita empeorar. ¿Por qué? Porque es así, para Él es su naturaleza. Nuestro Dios no tiene arrugas en la frente o canas en los cabellos. No cambia. La edad no lo ha debilitado, ni los años lo han desgastado. Su memoria no se ha agotado, porque algunos ya tienen 50 años y se olvidan de todo. ¿Verdad? Hay otros que de 20. Pues está saliendo más chafa ya la producción. Pero Dios es eterno y su memoria no le ha fallado y su poder sigue siendo inagotable. Su conocimiento, su poder, su gloria no cambia, es eterna y es inmutable. Él es el gran yo soy. No es el que yo seré, no es el que yo fui. Él es el gran yo soy, el presente por los siglos de los siglos. Dios es el que es. Ayer o el mes pasado o el año pasado o el siglo pasado no fue mejor ni peor, y mañana no será peor ni mejor. Él sigue siendo Dios y Él no cambia porque Él es perfecto. Él no cambia, hermanos, en sus perfecciones. Cualquiera que hayan sido sus atributos en el pasado, hoy siguen siendo los mismos, con la misma majestad, con la misma infinidad, y el día de mañana, aun cuando nosotros no existamos, Él permanecerá para siempre y sus atributos permanecerán intactos. Los cantos del pasado hoy todavía podemos cantarle. Los cantos que cantó María todavía podemos cantar. Los cantos que cantó Ana
todavía podemos cantar porque Él no ha variado, Él no ha cambiado. Los cantos de David, el día de hoy todavía podemos cantarle porque Él sigue siendo el mismo hoy y para siempre. Él fue poderoso cuando creó los cielos. Hoy sigue siendo poderoso porque por el poder de su palabra mantiene todavía este mundo. El sol no se ha derretido, no ha hecho que se derrita la tierra, ni la tierra se acercó 1 centímetro hacia el sol para nosotros ser consumidos, ni se alejó para nosotros quedar como una heladera. El que lo mantiene es el Todopoderoso, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, aquel que llamó las cosas que no son como si ya fueran. Cuando Él dijo, hágase la luz y se hizo, era poderoso en el principio y su brazo no se ha debilitado el día de hoy. Él era sabio en el principio y el día de hoy sigue siendo sabio. Él fue sabio cuando dibujó el plano del universo y el día de hoy todavía es poderoso. Es la razón por la que estamos acá reunidos. Es la razón por la que venimos, para conocer más de Dios, porque su misericordia no han decaído, porque su poder permanece inalterable. Y anhelamos conocer más de Él. Él tenía sabiduría cuando trazó el plan, ese camino para nuestra salvación. Y el día de hoy ese plan no ha cambiado, no ha variado. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estaba hablando del plan de salvación, cómo el hombre llegaría a ser salvo, cuál es el medio. Y eso no ha cambiado. Eso fue desde antes y el día de hoy todavía sigue permaneciendo para siempre. Nosotros cambiamos. No cambiamos por el humor. Cambiamos por el tipo de trabajo que tenemos. Si no tenemos trabajo nos ponemos de más mal humor. Si nos falta dinero, no, pues ni me hables. En fin, dependemos de nuestras emociones, dependemos de las circunstancias que nos rodean. Pero Dios no es así. Él era inteligente antes de la fundación del mundo y sus planes aún todavía se siguen desarrollando, aunque nosotros no entendamos, no veamos. Él era sabio al principio y el día de hoy su sabiduría no ha variado. Continúa intacta. Sus oídos no se han cansado de escuchar alabanzas, aunque a veces cantemos feo y desentonados y nos salgamos de las notas. Sus ojos no se han cansado de poder ver las obras de sus manos. Aún todavía está pendiente. Él fue justo y sigue siendo justo. Él fue santo y todavía sigue siendo santo el día de hoy. Él es inmutable en su verdad. Lo que Él ha dicho es verdad. Fue verdad en el pasado, fue verdad ahora y seguirá siendo verdad el día de mañana. Él lo ha prometido y su promesa, lo que Él prometió, se convirtió en una realidad. Él no cambia en su bondad, Él no cambia en su generosidad, Él no cambia en su benevolencia. Yo pregunto, ¿en quién podremos confiar nosotros? ¿En alguien que cambie de opinión? Imagínese usted en alguien que cambia de acuerdo a la situación. Pues no nos está yendo tan bien, ¿sabes qué? Acá, Señor, no te vamos a cantar porque no tenemos ni ganas. Imagínese usted que Dios... mis hijos, mira que... Imagínense ustedes que Él cambie de acuerdo a eso. ¿Ustedes se imaginan? No estaríamos acá reunidos alabando y adorando a un Dios extraordinario. Él no cambia, hermanos. Aun cuando nosotros fallamos, quiero que entienda eso, aun cuando nosotros fallamos, su amor no es menos por nosotros, sino que permanece para siempre. Y todavía el sacrificio de Cristo en la cruz todavía nos sigue limpiando de toda maldad. ¿No es extraordinario el poder confiar en un Dios así? Él no cambia en la bondad, Él no cambia en su generosidad, Él no cambia en su naturaleza. Su amor poderoso permanece firme como una roca de granito, así de sólida. Es inconmovible ante las tormentas y los huracanes de nuestra iniquidad. Él permanece como Dios por encima de todas las cosas. Como amó al principio, hoy todavía sigue amando. Y cuando el sol y las estrellas dejen de brillar, dejen de mostrar su luz, cuando las lunas, esa luz tenue porque es reflejo del sol, cesen, Él todavía seguirá amando por la eternidad. Ese es nuestro Dios. Siempre será el mismo, porque yo, Jehová, no cambio, dice su palabra. Es el pasaje que leíamos al inicio. En segundo lugar, Dios no cambia en sus planes. Isaías 40:10 dice, yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero.
Nosotros hacemos planes y decimos y pensamos en las cosas que queremos. Diseñamos un plan estratégico de negocios, por ejemplo, y ahí buscamos por todos los medios de hacer que ese plan que creamos en la mente se haga una realidad. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que no funcionó. Entonces ese plan se tiene que cambiar, se tiene que modificar. Y es de sabios cambiar, ¿verdad? A fin de no irse a la bancarrota. Cambiar de opinión es darse cuenta que estás equivocado o que estabas equivocado. Pero Dios, el plan que Él creó desde el inicio, no ha variado ni siquiera una sola coma. No ha variado absolutamente nada. No ha cambiado porque Él fue incapaz de terminarlo. El plan continúa. Él tiene recursos ilimitados en sus manos. No solamente el poder de su palabra. Él puede, mire, imagínense ustedes que con el poder de su palabra creó este mundo. Y con su poder de su palabra puede crear mundos ilimitados. No hay nada que se escape de su control. Él es todopoderoso. Él lo sabe todo. Lo que tú puedes estar pensando, Él ya lo sabe. Lo que tú haces a escondidas, Él ya lo sabe. Yo recuerdo cuando estaba dando clases de teología, hablando sobre los atributos de Dios, les decía, una de las razones por la que el hombre peca, les explicaba, es porque no somos conscientes de que Dios está presente en el momento que tú estás haciendo las cosas. Por ejemplo, un hombre que adultera, se va pues que no la ve a la esposa, de repente se va a un motel a la salida de la ciudad. Dice, nadie me va a ver por aquí. Lo que no se percata es que Dios está ahí presente mirando todo lo que está haciendo. Todas las suciedades que está haciendo, eso lo está viendo Dios. No somos muchas veces, el hombre peca porque no somos conscientes de que lo que está haciendo, Dios está presente ahí mirando. Se olvidan que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente. Se podrán esconder de todos, pues lo bueno sería escondernos de Dios, aunque todo el mundo nos viera. Lo peor es que nos escondamos de todos los hombres, pero no nos podemos esconder de Dios, porque al final de la jornada, al final de los días, seremos juzgados por Él. No hay nadie. Si yo me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si yo me bajara y pusiera mi trono debajo de la tierra, ahí estás tú, decía el salmista. No hay donde me pueda esconder. No lo hay. Nosotros a diario nos proponemos hacer algo y fallamos. Los planes de Dios nunca fallan. Él decretó en la eternidad pasada cómo iban a ser las cosas y así suceden. No hay nada que se pueda cambiar. Hoy decimos como Pedro, Señor, yo te seguiré. Si es posible, entregaré mi vida por ti. Y 2 semanas después estamos tan lejos de Él. Y 2 semanas después estamos todos agüitados y que no queremos venir. 2 semanas después ya no queremos poner al servicio del cuerpo de Cristo los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Se da cuenta cómo cambiamos? Cambiamos, ¿sabe por qué? Cambiamos según cómo nos sentimos. Somos tan volubles que dependemos muchas veces de lo que sintamos. Dependemos de lo que veamos, de lo que escuchamos para estar plenos y felices. En una oportunidad, y eso creo que se los narré en otro momento, no estoy seguro, pero en una oportunidad un joven llega a su pastor y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me quiero ir de la iglesia. ¿Por qué? Le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Porque ves que has visto acá en la congregación. Bueno, le dice, es que yo veo que los hermanos, hay chismes en los hermanos, es que yo veo que hablan de mí, no me ven con buenos ojos algunos, y así comenzó a ver todos los defectos que podría haber en una iglesia. Le dice, bueno, mira, está bien si tú te quieres ir, solamente ven el domingo que viene y después de eso te puedes ir. Y cuando llega el domingo, estaba la reunión y al joven le dice, ven para acá, y le da un vaso lleno de agua. La única razón, la única condición, para que tú te vayas, es que este vaso que está en este plato, tú lo lleves alrededor de toda la iglesia, atrás de los hermanos, y llegues acá sin botar nada, ninguna gota del agua que está en el vaso. Dijo, no, pues es papaíta, lo va a hacer. Y entonces agarró y
comenzó, ¿no? Se entró en el vaso para no botar el agua, porque esa era la condición. Dijo, "Oh, wow, a ser libre, ya me voy", ¿no? Entonces ahí comenzó a caminar. Y llegó y él le dijo, el pastor le pregunta, wow, lo lograste. Sí, dije, tuvo mucho cuidado de no regar el agua, que no se me vaya a caer. Wow, qué bueno, le dice que tuviste cuidado. Y durante el tiempo y el recorrido que tú hiciste ahí alrededor de los hermanos, ¿te fijaste que alguien estaba hablando mal de ti? ¿Te fijaste que hay chismes? ¿Te fijaste que alguien pone mala cara? No tuve oportunidad de fijarme en nada porque yo estaba concentrado en el vaso. Que no se me cayera. Ese es el problema, que tú muchas veces estás concentrado en otros en lugar de concentrarte en lo que realmente has venido a la casa del Señor. ¡Qué extraordinario! Si tú te concentras en la razón por la que tú has venido a la casa de Dios, el resto no te vas a dar cuenta. Dios no cambia de parecer. Dios no depende de cómo se sienta. Dios no es así. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo sabio, Él sigue siendo fiel y sus planes no cambian. No cambian en varios sentidos, pero quiero ver dos. No cambian en sus amenazas y no cambian en sus bendiciones. Y él dirá, ¿Dios amenaza? Bueno, por lo menos te advierte. Y quiero empezar con las advertencias de Dios. Y quiero que sepa que estas advertencias no han cambiado. Salmo capítulo 33, versículo 8. Salmo 33, versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Y cuando dice tema toda la tierra, está hablando creyentes e incrédulos. Todos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Fíjese, el plan de Dios va a permanecer para siempre y sus pensamientos por todas las generaciones. Ese es con lo que termina. Y esto pues es en dos sentidos. Dios mantiene firme sus amenazas o advertencias, pero también mantiene firme, no cambia, permanece por generaciones sus promesas. Por eso al principio este salmo decía, teman delante de Jehová todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de toda la creación. Cada juramento, cada promesa se cumplen en Dios. Escuchen, los que no conocen a Dios, los que están alejados de su voluntad, los que de repente están con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y pongan atención a estas advertencias serias de Dios, entendiendo que Dios los cumple. Sin duda, la más trascendental e importante que podamos leer es, mas el que no creyere, ya fue condenado. Es un decreto de Dios que no puede cambiar. Y quisiéramos que cambiara y quisiéramos que dijera, aquel que es un asesino ya está condenado. Pero aquellos que tienen una religión o que vienen a la iglesia, estos no son condenados. Pero no dice así. Dice que el que no creyere ya ha sido condenado. Y cuando habla de creer en Dios, no habla de un mero pensamiento, un creer, pero con acción. Porque si vas afuera, todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo, pues en quién Dios creerán, pero dice, yo creo en Dios. Pero no se trata de eso, está hablando de un creer, pero con acción, con una vivencia de que verdaderamente crees en ese Dios. Y yo pues como pastor debo advertirlo para que no vayan ustedes a ese lugar de tormento condenados. Porque dice la Biblia, ay de aquel atalaya que no amoneste al impío, la sangre de él será sobre la atalaya. Dios es inmutable en sus amenazas, ten mucho cuidado, pues horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios me dijo, ten cuidado. Dios no cambia, Dios permanece para siempre. Pero además, Dios no cambia en sus promesas. Él es fiel en sus amenazas, pero también Dios es inmutable en sus promesas. ¿Se dan cuenta? Hay un balance. Es fiel
es inmutable en sus advertencias. Así como dice, así va a ser. Pero en sus promesas, así también va a ser. Si pensamos que las promesas de Dios no se van a cumplir, pues ni las mencionara acá en la Biblia. Pero las promesas de Dios, hermanos, son tan fuertes, son tan inconmovibles como una roca sólida. Así que cuando tú necesites de esas promesas, lo único que necesitas es abrazarte de ellas. Abrazarte y aferrarte como si en ellas se fuera tu vida. Nada más. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Mire, leamos una de las mejores promesas que jamás hayan existido y que Dios se compromete y tú sabes que va a cumplir. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En esos tiempos, cuando se hacía una promesa, tenía que hacer delante de alguien que sea mayor. O sea, de mayor reconocimiento. Pero ahí con Abraham, Dios y Abraham, ¿quién era mayor? Solamente Dios. Pero tenía que buscar a alguien mayor, no había. Entonces juró por sí mismo. Fíjense, qué extraordinario, por sí mismo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, cuando dice es imposible, no es posible por ningún motivo, por ninguna razón que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nosotros, esta sociedad, este mundo, esta iglesia, la iglesia en general, necesitamos de promesas inmutables. No necesitamos campañas de políticos, del partido que sea. No necesitamos contratos de las tiendas departamentales y de las compañías que te venden y las compañías y los bancos que te venden con letras chiquitas, que te dicen, te vamos a hacer de esta manera, pero las letras chiquitas dicen otra cosa, las cuales cambian. Dios ha firmado, confirmado y sellado cada una de sus promesas. El evangelio no es sí y tal vez no. No es prometer hoy y mañana negarlo. El evangelio es, si crees hoy, tendrás vida eterna. Mañana, pasado mañana y por siempre. Ese es el evangelio del Señor. Dios es perfecto. Entonces, si Él es perfecto, Él no puede cambiar. Y sus promesas tampoco pueden cambiar. Porque si es capaz de mejorar un poquito, entonces ya no es perfecto. Fíjense esto, si Dios es capaz de poder mejorar un poquito, entonces ya no es perfecto. Y si no es perfecto, entonces es imperfecto. Y alguien imperfecto no puede ser Dios. Nuestro Dios es perfecto, por eso no cambia para mejorar, porque Él es mejor. Dios es inmutable, Él no necesita cambiar, nosotros sí, a fin de que cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero tal vez nos estemos preguntando, pero yo he leído en algún pasaje de la Biblia que Dios sí cambia y el pastor diciendo que Dios no cambia. Entonces, ¿qué onda con eso? Bueno, cuando Dios parece que cambia, ¿sabe qué pasa? Es porque Dios quiere cambiar a nosotros. Se los voy a explicar. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición, y no podrá revocarla. Fíjense, ha jurado y no lo ha hecho, ha prometido y se ha desentendido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios dice, yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿qué significa?
que va a estar hasta el fin, lo va a cumplir, Él no va a cambiar. No, es que este me cae mal, bien gordo me cae, no, ya no voy a estar con él. No, no escuchamos eso de Dios. Ah, es que este es un infiel, mira que yo le prometí estar con fiel, pero fiel con él y estar hasta el fin. Pero mira, no pone de su parte, entonces no, ya mejor no, me retiro. Voy a perder mi tiempo. Y pues no escuchamos a Dios que dice, ¿para qué voy a gastar pólvora en gallinazo muerto? No dice eso. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y de ahí Él nos dio vida. ¿Sí o no? Y todavía estamos oliendo un poquito así, medio, Él todavía no se va a cansar, Él no va a cambiar. Él nos va a dar vida y vida eterna en Cristo Jesús. Hay varios pasajes, hermanos, en las Escrituras donde leemos que Dios cambió de parecer. Incluso en algunos pasajes dice, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que iba a hacer. Y tal vez algunos estén pensando, hoy parecería que eso contradice lo que el pastor está predicando el día de hoy. Bueno, creo que mencioné varios pasajes o algunos pasajes donde se muestra que Dios es el mismo ayer, su mismo poder, su mismo conocimiento, su misma sabiduría, y que Él siempre va a hacer lo que Él se propone. Si hay algo claro que debe quedar claro para nosotros, es que no hay Dios fuera de Él, y Dios siempre hará lo que Él se propone. Y en base a esto, que está bastante claro en las Escrituras, analicemos un pasaje que pareciera que Dios cambia de opinión, a fin de explicarle y que a ustedes les quede también claro. Porque para Dios está claro su palabra, pero para nosotros muchas veces podríamos como entrar en duda, ¿no? Vamos a 2 de Reyes capítulo 20. Es una historia que la gran mayoría de ustedes yo creo que lo conozcan, es el rey Ezequías. Pareciera que Dios cambia de opinión, pero vamos a ver. 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Está hablando del rey, ¿no? Cuando le dieron la noticia, cuando dice, ordena tu casa, no, pues ya esa es una muerte segura, ¿no? Entonces el rey volvió su rostro a la pared, se fue contra la pared y comenzó a orar ahí. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, pues imagínense, en el Palacio Real tienen un patio también grande, ¿no? Estaba cruzando el patio, y antes que cruzase la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Cuando él te responde, es por amor a sí mismo en primer lugar. Y ustedes pueden pensar que esto demuestra que Dios cambia, porque pareciera, da la impresión que Dios cambió. Dios le dice al profeta, ve y dile pues que va a morir. Y después el profeta le da la palabra, el rey se pone a orar, está caminando a mitad del patio, y entonces Dios le dice, regrésate y dile esto, lo que acabamos de leer. Y alguien dirá, no, cambió de opinión porque Dios escuchó la oración de Ezequías. Entonces la oración cambia a Dios. Y muchas veces nos han enseñado eso, que la oración va a cambiar a Dios. ¿Sabe qué? No es cierto. Vamos a verlo. Yo no veo en este pasaje que Dios haya cambiado. ¿Por qué no? Porque en primer lugar debemos saber o acordarnos que Dios es omnisciente. ¿Dios sabía que Ezequías viviría, sí o no? Evidentemente sí. Por tanto no cambió. Pues si Él lo sabía, ¿verdad? Entonces
no había cambio de planes. Él sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que Dios aquí en esto tenía un plan dentro del que estaba Ezequías que viviera? Bueno, es sencillo. Cuando nosotros estamos seguros de que Dios es perfecto y que nada puede cambiar en sus planes porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y en este caso vemos un detalle que sin duda nos va a ayudar a poder comprender mejor estas escrituras y a maravillarnos del Dios que tenemos. El hijo de Ezequías es Manasés, el hijo que tuvo en ese lapso de 15 años adicionales que tuvo. No, antes, cuando viene la palabra que iba a morir, no tenía a Manasés. Pero en ese lapso de 15 años tuvo a su hijo Manasés. Entonces, si Ezequías hubiera muerto, pues no hubiera existido Manasés. Y entonces, si no hubiera existido Manasés, no hubiera existido Josías. Y si no hubiera existido Josías, entonces se cortaba la línea genealógica para llegar hasta Cristo. Porque Cristo vino precisamente de ese linaje. Ustedes podrán comprobar que dice que cuando el rey Ezequías murió, Manasés tenía 12 años. De tal manera que después de la profecía que trajo Isaías al rey Ezequías, tuvieron que haber pasado 3 años por lo menos para que fuese procreado Manasés. Entonces Dios decretó que Isaías fuera y que le dijera a Ezequías su enfermedad era incurable. ¿Sabes qué? La enfermedad que tú tienes es incurable. Pero, aunque este pero viene después de la oración, pero es un pero de Dios, dice, pero yo te voy a sanar y vas a vivir. ¿Para qué hizo esto? ¿Por qué permitió esto? Para incitar a Ezequías a la oración. Porque no vemos que estaba orando, pero si era un hombre de Dios, buscaba a Dios. Incitarlo, motivarlo a una oración profunda. Podríamos decir, Isaías viene y le dice a Ezequías, ¿sabes qué, Ezequías? De acuerdo a las probabilidades humanas, tu enfermedad es incurable y te vas a morir. Tienes un cáncer terminal. No hay nadie que te salve, no hay medicina. Y entonces, y se va. Vas a morir. Entonces, se va y en ese ínter, Ezequías se pone a orar. Y después de la oración, hay un pero, ¿no? En ese ínter hay un pero y entonces viene Isaías, pero ¿sabes qué? Aún me falta darte la segunda parte del comunicado de parte de Dios. Ve en 2 partes. Entonces, si usted se da cuenta, debes ordenar tu casa, pues no hay cura humana. Pero, ahí viene el pero. He aquí, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. ¿Se dan cuenta? No hay contradicción. No es que Dios cambió. No es que Dios estaba, mira, me conmovió la oración y por eso voy a cambiar. No. Dios ya tiene definido todo lo que Él va a hacer. No vemos una contradicción entonces, excepto aquellos que luchan contra el Señor y desean convertirlo en un ser cambiante. Dios no cambia. El problema es que a veces nosotros queremos que Dios piense como nosotros. A veces queremos que Dios razone como nosotros. A veces anhelamos que Dios nos dé los caprichos del corazón. En una oportunidad estaba dando una conferencia para jóvenes en otra ciudad y se acerca una joven, me dice, mire, yo estoy de novia con un chico, pero quisiera su consejo. Bueno, le dije, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mire, yo estoy de novia con un chico que yo sé que no debería estar de novia, pero yo tengo la seguridad que Dios lo va a salvar. Dije, ¿es en serio? ¿Tú eres Dios? No, es que su carácter es tan buena gente, me acompaña a la iglesia y esto. Y yo le dije, no te equivoques. En la Biblia está el consejo. ¿Qué dice la Biblia? Que te juntes con esas personas. ¿Quieres que yo diga que sí lo puedes hacer?
Le dije, mira, ni el noviazgo ni el matrimonio es el camino para evangelizar a alguien. Es que yo lo voy a convencer, tú no lo puedes convencer. Si el Espíritu Santo no lo convence, no lo vas a poder hacer tú. ¿O a poco tú te crees más fuerte que el Espíritu Santo? Me quedo. Si tú viniste para que te dijera, sí, échale ganas, no. La Biblia es clara. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. Su consejo permanece inmovible. La Biblia es clara, le dije. Y lo que tú estás haciendo no se llama error, se llama pecado. Por tanto, ve y arrepiéntete. Pide perdón a Dios, porque en Dios todavía encontramos misericordia. Dios no cambia, pero Dios sí actúa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder cambiarnos a nosotros cuando nosotros nos estamos alejando de una u otra manera. Entonces Dios, ¡pum!, viene. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Pues te estás alejando. Es como que te agarra un zape. ¡Pac! ¡Hey, despierta! ¿Verdad? Regresa al camino donde tú debes estar. Así que cuando Dios parece cambiar, lo que realmente está haciendo, ¿sabe qué? Dios está tratando de cambiarnos ¿a quién? A nosotros. Cuando hay una advertencia, lo que quiere provocar en nosotros es arrepentimiento. Es una demostración de su amor cuando Él te advierte. Dios quiere provocar que vuelvas a Él, porque Él aún es vasto para perdonar, es fuerte para levantar al caído, es poderoso para restaurar a la familia destruida, y su gracia aún el día de hoy no ha mermado. Por lo cual, si el Señor está con nosotros, no debemos tener razón para temer. Su ojo aún nos contempla, su brazo nos rodea, su oído está atento aún a nuestro clamor. Su gracia es suficiente y su promesa es inmutable, porque Él es el mismo ayer y hoy y por siempre.